24 de julio de 2024, Altagracia, Córdoba. Valentina Bustos Luch se atrevió a romper el silencio a través de sus redes sociales con un desgarrador grito y pedido de auxilio. Decidió exponer la brutal golpiza que sufrió a manos de su expareja, Federico Blumenthal. Esta valiente joven madre compartió su historia de violencia de género. Su rostro golpeado y los hematomas de su cráneo fueron la muestra suficiente de que Valentina sobrevivió de milagro, como ella expresó. La solidaridad de la sociedad no tardó en llegar y el grito de Valentina fue un contagio emocional. Cientos de jóvenes, madres y familias se unieron para compartir el caso de Valentina para que trascienda y la justicia actúe. Los 30 minutos más largos de mi vida. Lo planeó y casi lo concreta. Vos a mí me vas a cansar, vas a terminar en una zanja. Dar a conocer lo que estaba pasando, porque siempre fue todo puertas adentro. Hacia la mirada del resto, no era esa la situación, y ya había hecho denuncias y había quedado todo en la nada, y en este caso lo habían llevado preso y yo tenía mucho miedo de que lo soltaran. Lo compartí, más que nada por eso, para que se sepa, y bueno, para que también recibir por ahí el apoyo de otras personas. Al principio yo me fui a vivir con él porque justamente era ideal. Era como que él me demostraba que me cuidaba y que me resguardaba del resto, y yo por ahí era chica. Yo tenía 20 y él tenía 35. Yo lo conocí, nos fuimos a vivir juntos a los meses. Y ahí al tiempo él me dijo que quería buscar un hijo, porque él ya era grande y como que sentía que había pasado el tiempo para tener un hijo, y yo era chica en realidad. Y me acuerdo que me dijo, podemos intentarlo porque no necesitas trabajar, estamos bien económicamente como para que vos te quedes en casa con el bebé. Yo en ese momento trabajaba, cuando quedé embarazada renuncié al trabajo que tenía. Decidí irme a vivir con él, buscamos a Boris durante 2 meses en realidad. Cuando quedó embarazada, al poco tiempo, a los 2 o 3 meses, empezó todo como una demostración mínima de violencia más psicológica, Yo en ese momento obviamente no entendía qué pasaba, había pasado de ser una persona a ser otra. Era como que vos tenés que estar acá en casa, y él salía por lo menos 4 o 5 veces por semana y volvía a las 4 o 5 de la mañana alcoholizado. Eso fue todo mi embarazo. Una noche hubo una discusión que en realidad era algo mínimo y yo no entendía lo que sucedía porque me confundía muchísimo realmente. Él me había pedido que compre para la cena ravioles congelados, y yo fui a la pollería y compré ravioles sin congelar, digamos. Para mí era algo totalmente normal que sucediera, y me acuerdo que él empezó como totalmente efusivo a gritarme por el tema de los ravioles y me dijo, andate, chao, me armó el bolso y me mandó, andate a tu casa. Y me mandaba a vivir con mi mamá, y después no, bueno, volvé de nuevo conmigo, y de nuevo andate a la casa de tus padres, y así, toda una situación. En ese transcurso, en esos momentos, ¿hubo violencia física? Durante el embarazo de Boris, no, simplemente sí me ha agarrado fuerte, por ejemplo, gritarme, pero físico todavía no había empezado lo que era la situación de golpe. La primera noche, en realidad, que nace, se va al bar a comer con los amigos. Vuelve, yo siempre le reclamaba esto y él me decía que era controladora, que cómo iba a estar diciéndole esas cosas, que él estaba presente y me daba todo. Al segundo día me dan el alta, me voy al departamento, llegamos al departamento, me acuesto, acomodamos las cosas del bebé. Primero que también había discusiones porque quería que el bebé durmiera en el pasillo, porque para él estéticamente quedaba mal la cuna al lado de la cama.
yo estaba sola, con un bebé recién nacido de 2 días, y con la cesárea, con los puntos, no podía moverme. Y le dije que no se fuera, que cómo se iba a ir, que acabamos de tener un hijo. De todas maneras se fue y volvió, obviamente, alcoholizado, como siempre, a las 4 o 5 de la mañana. Y bueno, después de eso, al otro día hubo otra discusión porque justamente le reclamé esto y me dijo, bueno, ándate a la casa de tus padres. A todo esto la casa de mis padres estaba vacía, yo estaba sola y me mandó con la cesárea sola a la casa de mis papás con mi bebé. Mis papás estaban de viaje, yo en el momento no les dije nada, yo no les contaba de todas estas situaciones, porque aparte él siempre como que me decía, date cuenta que sos una carga para tus papás, date cuenta que para ellos es un alivio que te hayas venido conmigo, si vos vas y te acercas para ellos, vas a ser como, venís acá, ¿qué haces acá? Andate con el padre de tus hijos. Y yo realmente en serio creía que era así, que Federico constantemente les mandaba mensajes a ellos diciéndoles, Valentina está loca, Valentina crea discusión por todo, Valentina, 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 al nivel de decirme una vez que mi papá le había dicho, ¿cómo te clavaste con mi hija? Tendría que haber sido de una noche y nada más. Y yo se lo creí, Cada vez empezó a subir más el tono de los gritos, de cómo me trataba. Una noche me dijo, yo le dije, por favor, íbamos a tener relaciones, y le dije, nos cuidemos. Y me dijo, empezó a hacer todo un escándalo, ¿qué te querés cuidar conmigo? Que soy el padre de tus hijos. ¿Cómo vas que no querés tener otro hijo conmigo? ¿Y qué te pasa? ¿Cómo te vas a cuidar? O sea, como toda una reacción exagerada de esa situación. Y entonces yo accedí y dije, bueno, está bien, tenés razón, ¿cómo te voy a hacer esto? Y ahí es cuando quedé embarazada de Olivia, de la nena. Y en el embarazo de Olivia sí hubo más problemas, ahí empezó la violencia física. Estando embarazada me pegó. Olivia nace en noviembre de 2019 y la denuncia que yo hago es en septiembre de 2019. Esa noche él vuelve a casa. Yo ya había acostado a Boris, habrán sido las 10 de la noche, nosotros ya estábamos durmiendo con Boris, yo estaba embarazada de 6 meses. Llegó, yo ya sentía el ascensor, yo ya reconocí el ascensor de cuando subía él, porque yo sabía que llegaba hasta el 3er piso, reconocía hasta cómo abría la puerta del ascensor. Y escucho que llega y se acerca al dormitorio y me dice, necesito que vengas a la cocina, así charlamos. Bueno, me levanto, voy a la cocina, me sentó en el sillón y me dijo, vos a mí me vas a cansar, vas a terminar en una zanja. Yo en ese momento que escucho lo que me dice, me levanto y le digo yo, así no voy a hablar. En este estado no voy a hablar, porque aparte estaba alcoholizado. Me levanto y cuando me quiero levantar, él me vuelve a traer. Me tira el sillón del pelo a todo esto, me tira el sillón, me empieza a pegar en el sillón, con un almohadón me pegaba. Yo me quería levantar, me quería ir a buscar a Boris en realidad. La segunda vez que logro levantarme, me trae del pelo y me tiró al piso y me volvió la cabeza contra el piso. Me volví a lograr escaparme, lo agarré a Boris, lo envolví a Boris en una mantita, agarré la cartera, busqué la llave y salí rápido hacia la puerta. Cuando él me ve, intentó impedir que yo me vaya, pero yo justo logré abrir y me persiguió hasta abajo y yo salí corriendo descalza, en pijama. Era septiembre y me tomé un remis y me llevaron a la casa de mis papás. Y esa es la primera denuncia, digamos, que yo hago. En realidad yo siempre tenía miedo cuando él volvía porque yo no sabía en qué estado volvía. Hasta el momento había tenido solo cuestiones de gritos, por ejemplo, que tampoco son normales, por supuesto, pero en ese momento yo las terminaba aceptando porque yo decía, bueno, es el padre de mis hijos, tengo que estar con él. Desde septiembre hasta noviembre se cumplió la restricción que había. Y en noviembre él me manda un mensaje que estaba muy arrepentido, que estaba muy mal, que por favor, que perdón, que bueno,
termino contestándole el mensaje a pesar de que había restricción. Vuelvo a estar con él, que van a hacerle a otra bebé y que hay que ver cómo hacer para que yo pueda estar y pueda verla y cuando vuelvo con él, yo me acuerdo que él me decía, ¿cómo me vas a denunciar? Soy el padre de tus hijos. Vos te das cuenta del daño que me hiciste, lo que me causaste, denunciándome, generándome este problema a mí, ¿cómo vas a hacer eso? Y yo le pedía perdón. Nace la segunda bebé, siempre las discusiones empezaron de nuevo porque duró muy poco el tiempo en el cual él, perdón, volvemos a vivir juntos. Y yo no entendía realmente lo que pasaba, porque realmente él venía y era una persona ideal y de repente pasaban estas cosas. Durante todos esos años él le escribía a la gente alrededor mío diciéndole cosas de mí y yo no me enteraba, digamos. Con las únicas con las que nunca pudo meterse fue con mis amigas. Me decían, che, amiga, nos damos cuenta que cuando estás cerca de él desapareces. Porque yo ya no podía ni siquiera juntarme con mis amigas. Nada podía hacer. Al tiempo estuvimos viviendo juntos en un dúplex hasta julio de ese año, 2020. Ahí en el dúplex empezó la violencia física más que antes. Ahí yo ya no quería saber más nada. Y bueno, una noche que fue ya la peor, yo volví 40-45 minutos tarde de lo que él me había dicho y me asfixió, intentó ahorcarme en la cama y me empezó a tirar agua en la cara. A todo esto los bebés durmiendo en el otro dormitorio y yo gritaba y frenó porque vino un vecino. Un vecino entró a preguntar si estaba todo bien y me vio a mí así, golpeada, y lo vio él y él le dijo, ¿está todo bien? ¿Está todo bien? El vecino era un amigo de él. Y después me dijo, ¿no ves lo que estás haciendo? Gritás, nos haces quedar mal acá en el edificio. No te das cuenta, tuvo que venir el vecino porque vos estás gritando. Y yo gritaba ayuda. Yo, en un principio, cuando él me pegaba o me ahorcaba o las cosas que me hacía, yo trataba de sacarlo y una de las veces le quedó acá un arañazo mío de intentar sacarlo y me acuerdo que me dijo, mira lo que me hiciste. ¿Te das cuenta? Mira lo que me hiciste. ¿Cómo me vas a hacer esto? Me lastimaste, Valentina. Y yo desde ese momento dejé de defenderme. Simplemente gritaba y pedía ayuda. Y no me defendía, o sea, ni siquiera lo sacaba. Y bueno, y ahora me enteré por las declaraciones de las personas que él llamó, que en ese entonces él fue y le mostró a todo el mundo un arañazo acá, miren lo que me hizo Valentina. Como haciéndome quedar a mí, que yo era la violenta. Ahí fue en el momento en el que fue un punto de quiebre en el cual yo dejé de querer estar con él. Yo ya no quería saber nada con estar con él. Y ahí cuando sucede eso es cuando empieza el acoso de su parte. Yo salía a algún lado y cuando volvía estaba escondido atrás de un árbol o atrás de un auto esperándome. Y yo llegaba y me venía y me seguía y me filmaba con el celular. Miren a la madre, la supuesta buena madre que deja a los hijos con la niñera y sale y se va. Y me seguía y yo me metía y cerraba la puerta. Y eso empezó a partir de ahí, todo lo que era acoso, perseguirme por la ciudad. Si él sabía que yo estaba conociendo a alguien, perseguía a esa persona también. Ahí empezó eso. Después el tema de la manipulación con los nenes, de te voy a sacar a los chicos, te voy a sacar a los nenes, te los voy a sacar. Sabía que para mí lo más importante son mis hijos. Siempre intentaba volver, siempre acosándome. Yo salí un tiempo con un chico, él se aprendió la patente del auto de memoria y lo perseguía por toda Altagracia, le mandaba mensajes. Ahí fue uno de los hechos en el cual nosotros habíamos vuelto a dormir en casa y estábamos durmiendo y él
fue y se metió, empezó a tirar la reja, rompió las rejas. Yo pensé que separándome iba a terminar estando bien, y no, pero todo, porque era como, ¿cómo no vas a estar conmigo, digamos? Y ahí empezó cada vez más el acoso y la violencia y los mensajes de 24, 36 horas seguidas, diciéndome cosas tras cosas tras cosas, no dejarme tranquila nunca. Él me había hecho sentir y me había hecho creer que yo estaba totalmente sola. Yo y mis 2 hijos y él. Él siempre tenía acceso a todo. Él, si yo no le daba llave, de alguna manera él tenía llave. Anterior a eso, en el 2022, fue cuando algunas veces empezaron los abusos sexuales. Porque yo ya en ese punto yo ya no quería saber nada con él. Y fue cuando empezaron las amenazas. Me mandó a un asistente social de acá de Altagracia, que era amigo de él, y el tipo vino y me dijo, vengo a llevarme a tus hijos. Y yo lo miré y le dije, pero ¿cómo que te venís a llevar a mis hijos? No tenés una orden judicial, no tenés nada, yo no te voy a dejar entrar a mi casa. Y ahí me dijo, vos no tenés idea quién soy yo. Si vos no cooperás, yo en 5 minutos tengo toda la policía en la puerta de tu casa y te los arranco de los brazos. ¿Vos le querés hacer pasar a tus hijos por eso? Y yo en ese momento, obviamente que no. Me dio mucho miedo y dije, bueno, ¿qué pasa? A ver, ¿qué quiere Federico? Quiere llevárselos a dormir una noche. Bueno, le dije, yo a usted no le voy a dar a mis hijos. No lo conozco. Pero si él los quiere venir a buscar y llevárselos, me los podría haber pedido. Se los llevan y el otro día cuando me los devuelve, él me dijo, ¿ves los contactos que tengo? ¿Ves lo que te puedo hacer? Y ahí yo ya fue cuando ya dije, listo, no voy a volver a hablar, no le voy a contar a nadie lo que me está pasando. Creo que lo único que me mantenía viva era que si yo me moría, mis hijos iban a quedar a cargo de él. Y yo no iba a permitir eso. Y yo sentía que la única manera de que eso se terminara era estando muerta. Pero cuando pensaba eso decía, se quedan mis 2 nenes a cargo de este monstruo. No les puedo hacer eso a mis hijos. Y ahí empezó peor la violencia, ahí empezaron peor el tema de los abusos sexuales, porque yo no quería tener relaciones con él, por supuesto que no. Pero si yo no accedía, era como empezaba a violentarse, empezaba a gritarme, y yo le tenía terror, yo le tenía miedo. Y bueno, ya en ese momento es cuando me voy al departamento que me consigue. En el departamento siguieron todas estas situaciones de violencia, de abuso. ¿Era solamente abuso sexual? Sí. Y él, bueno, también siguió, ahí no volvimos a estar juntos, pero siguió todo esto. Empezó de nuevo el acoso, él agarraba y lo que hacía era dar vueltas alrededor de mi casa y veía los autos que estaban estacionados, sacaba la patente, entraba a rentas, esto me lo mostró un día él incluso, entraba a rentas y se fijaba de quién era cada auto y veía si alguien podía ser una persona que estuviera en mi casa. Entonces así, yo por ahí, no sé, salí con un chico que no era de acá de Altagracia y un día me mandó un mensaje y me dijo, mirá, ya lo encontré, es este. O sea, y la cosa era constante, eran días de mensajes, 1 día y medio, 2 días enteros, que no paraba. Yo al último ya ni siquiera le respondía. Y bueno, y lo que también sucedía era que iba hasta mi departamento a buscarme, yo no le abría, y él saltaba la tapia, se metía, empezaba a golpear puertas, ventanas, a los gritos, Valentina, 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 abrime. Eso fue más de una vez, y una noche estaban... ¿Vos abrías la puerta? Al principio en realidad tocaba 1 o 2 veces y le abría porque yo tenía miedo, no quería que se despierten los nenes y no quería que escuchen eso. Y ya después al último hubo un episodio en el cual yo no le abrí y se despertó Boris
y estábamos los tres en la cama, en mi cama, y yo tapándole los oídos a Boris, porque me decía, mamá, ¿qué está pasando? ¿Quién es? Porque me golpeaba puertas y ventanas. Y gritándome, Valentina, abrime. Y Boris despierto, con miedo, y yo diciéndole, tranquilo, mi amor, no pasa nada. Yo no quería abrirle. Cuando logré que Boris se vuelva a dormir, él ya se había trepado, era en un primer piso del departamento, se había trepado por todo el bordecito que había y había llegado hasta la terraza, porque él sabía que la ventana de la puerta de la terraza no tenía traba. Entonces me abrió la puerta, la ventanita de la puerta, digamos. Y a mí me empezó a gritar, Valentina, abrime. Se metió y me empezó a decir que le mostrara mi celular, que tenía yo en mi celular, con quién me hablaba. Yo le empecé a decir que no, a todos estos los nenes estaban durmiendo, le empecé a decir que no, y empezó a subir el tono y me empezó a agarrar fuerte contra la cama, a ahorcarme, de nuevo todo el tema de violencia física, y él lo que quería era agarrarme la cara y que se pusiera el Face ID del celular. Y bueno, y empezó... En ese momento no, porque en realidad ya era un punto en el cual ya ni siquiera le interesaba el teléfono, me parece, porque me estaba pegando, me ahorcaba. Había una baranda en el departamento, me llevaba contra la baranda, me tenía ahorcada contra la baranda, me decía que me iba a matar, me decía, o sea, eso siempre estaba, te voy a matar, vas a terminar en una zanja. Siempre bajo amenaza. Siempre. Esa vez me ahorcó hasta llegar a dejarme sin aire. Me metió un cabezazo en la boca, que me quedó toda la boca hinchada, obviamente. Y después yo le mostré el celular y me dijo, ¿ves? ¿Ves todo lo que me hiciste hacer? Hubiese sido más fácil para vos que me lo hubieses mostrado cuando yo te lo pedí. En ese momento yo me acuerdo que le mostré el celular para que él dejara de golpearme y los nenes estaban re asustados en su pieza. Y yo de momento yo me escapaba y les decía, tranquilos, no pasa nada. Y él me venía a buscar de nuevo. Y así, entonces yo terminé mostrándole el celular y él me dijo eso. Y me dijo, vení, acostate, que te pongo hielo. Me acosté y él me acuerdo que fue y les dijo, no, mamá se cayó y yo la ayudé, porque se resbaló y se cayó. Claro, porque me iban a ver al otro día. A todo esto, en todas las situaciones de violencia estuvieron presentes mis hijos. Siempre estuvieron presentes y siempre vieron todo. En ese momento, bueno, pasó esa situación y después de eso yo dije, me va a matar cuando quiera me mata, porque me di cuenta que no tenía la capacidad yo de defenderme por la forma en que me había ahorcado hasta dejarme sin aire. Dije, me va a matar. Y ahí es cuando él me propone que volvamos a estar juntos. Eso habrá sido en mayo de 2024. Y yo le dije que sí, porque dije no, o sea, me propone que volvamos a vivir juntos. Porque... ¿Y vos decís que sí? Y yo le dije que sí. ¿Por qué? Porque yo dije no puedo hacer nada con esto. Y si él me quiere a mí, que haga lo que quiera conmigo, pero no quería pasar más esas situaciones. Creí que así se iba a terminar. Él quería estar conmigo, bueno, listo. Si él me quiere a mí, que me tenga, pero que seguiste protegiendo a tus hijos, pero que mis hijos no tengan que vivir más estas situaciones, porque yo lo que notaba era que su problema era justamente supuestamente el no estar viviendo conmigo, el no tenerme ahí adentro de casa encerrada. Yo dije, listo, ya está. Si quiere eso, yo quería estar bien, yo quería paz. Y ahí es cuando me voy a vivir con él de nuevo, a la casa donde sucedió el último hecho, digamos. Eso era 2024. El año pasado. El año pasado. Vos te volvés a vivir con él. Sí. El 29 de abril.
Claro, sí, fue En abril. sí, yo me voy a vivir con él de nuevo los primeros días de julio. De julio. Y en el 20 de julio, creo que fue el hecho ese, el más fuerte de todos, pero anteriormente obviamente había otros, o sea, hechos de violencia episodios. siempre hubo. Pegarme siempre hubo. Cuestiones de abuso sexual siempre. Pero ese como que fue ¿Por qué calla? porque tenía miedo. Yo tenía miedo de que me saquen a mis hijos, yo tenía miedo de que yo le creía que realmente él podía hacer lo que quisiera, con todo el mundo y conmigo. También tenía vergüenza, tenía vergüenza de decir y de contar lo que me estaba pasando. Realmente es horrible, pero horrible sentir vergüenza de algo que vos no tenés la culpa. Eso lo entendí después, en terapia, obviamente. Pero yo no iba a contar nada porque me daba vergüenza a mí. ¿Te sentías Y- responsable? Sí. ¿Estabas creída que era culpa tuya que vos generabas esto? Al último no. Al último yo entendía muy bien que no era mi culpa, que yo no estaba haciendo las cosas mal, eh, pero no sabía cómo salir de esa situación sin poner en riesgo a mis hijos, digamos. Porque la vez que le dije que lo iba a denunciar fue la vez del asistente social y a partir de ahí yo ya empecé a hacer lo que él quería siempre para, para que no vaya a ser que con ¿Qué iba a sus... hacer lo que querías? Bueno, aparte de las relaciones sexuales, bueno, te vas a vivir acá, venís allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no vas a la casa de tu mamá, hoy sí vas a la casa de tu mamá, no puedes salir con tus amigas, O sea, un hoy control sí, absoluto. Sí. Horarios, Con entrada y todo. salida. Con todo. Y así a veces se desaparecía él 3, 4 días y cuando volvía yo tenía que recibirlo como si no hubiese pasado nada. Y yo empecé a estar así. ¿Preguntarle qué pasaba si vos le preguntabas a él qué había hecho durante ese tiempo? Yo ni siquiera le preguntaba, porque no me interesaba. Yo lo único que quería era que no me pegue, que mis hijos no vivieran más situaciones así, que tuvieran una infancia normal. Entonces no me interesaba tampoco preguntarle, o sea, cuando él se desaparecía, para mí era un alivio. Prefería que se desaparezca, prefería que se vaya. Y cuando volvía a aparecer, para mí era justamente lo malo, y empezaba la ansiedad y de no saber qué iba a hacer, qué me iba a hacer. Prefería que se vaya. Ese preferir que se vaya era porque eran 2 o 3 días de paz. Sí. A veces no de paz, pero sí por lo menos no estaba presente, no estaba ahí. Me mandaba mensajes, muchas veces. ¿Qué decía? De todo, pedazo de p***, sos una p*** de le sacaba fotos sin consentimiento a mujeres que él llevaba a su casa. Me mandó fotos de mujeres desnudas en su cama y me ponía, al fin encontré un como el tuyo. Date cuenta que sos una puta de mierda, tenés olor, de todo, de todo. Date cuenta que tenés las tetas caídas, ¿quién te va a querer así después de semejante? Cuando leías eso? ¿Qué sentías? Al principio, cuando lo leía me hacía mucho daño a mi autoestima, por supuesto. Me hizo muy mal todo eso, porque esa violencia verbal estuvo siempre. No empezó ahí, eso fue siempre. ¿No te parecía normal? O sea, era algo que No me parecía normal totalmente vos. y yo se lo decía, después a él le decía, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué me decís esto? ¿Cuándo te dije eso? y realmente me hacía sentir que yo estaba loca. Y después al último, cuando él me decía todas esas cosas, yo ya directamente ni las leía. Me hacía daño, entonces no las leía. Yo sabía... Llegó un momento que llegaste a pensar que Valentina era la que estaba Sí. distorsionando la realidad. Sí, muchas veces. Muchas veces me sentí, o sea, yo misma, la loca. Muchísimas veces. Por eso también un montón de veces me callé en un montón de situaciones. Por ejemplo, digo la de los ravioles congelados porque al día de hoy yo lo veo y es una locura. Pero en su momento yo dije, tiene razón. Yo me podía decir, capaz que lo único que era mi decisión era qué iba a cocinar.
y si era que él no tenía ganas de comer algo en particular, por ejemplo. Pero en cuanto a lo que sea de los chicos, no, nada. Yo tenía que simplemente aceptar. Y estuve así toda la semana y tampoco no le podía reclamar si, por ejemplo, che, quiero que estés más con nosotros, que no salgas tanto, que no. No, yo no me tenía que quedar callada, digamos, porque si no era situación de violencia de nuevo. ¿Insistieron las relaciones sexuales? Sí. ¿En la situación de... Sí, me decía, si estuviste con otros chicos cuando estuvimos separados, ¿cómo no vas a querer estar conmigo? Y bueno, y se ponía súper violento y yo terminaba accediendo y en terapia lo hablé pocas veces porque eso es algo muy fuerte. Eso duele mucho más que los golpes, muchísimo más. Las imágenes que tengo en mi cabeza, las cosas que recuerdo, yo tratando de pensar en otra cosa, es mucho más doloroso que los golpes. Es mucho más doloroso que los golpes. Y... cuerpo, sí, pero por supuesto que te quedan imágenes horribles. Y bueno, después de eso, esa semana estuvo tranquilo. El día del amigo, él directamente pasó de la oficina al bar y me avisa, me mandó un mensaje. Yo estaba enferma, estaba con una gastroenteritis y mi nena más chiquita estaba con fiebre. Yo no le decía absolutamente nada, yo prefería que se fuera. Prefería que no estuviera en casa. Me dijo, me voy derecho de la oficina al bar, me mandó una foto que estaba con su amigo comiendo y no volvió más. Yo dije, listo, me duermo, ojalá que vuelva y se acueste a dormir, no sé, en el sillón, no sé. Y volvió la madrugada. Volvió a la madrugada. A todo esto, yo no había visto que me había mandado un mensaje a las 2 de la mañana. Sos una puta, algo así, así de repente. De haberme preguntado si estaba bien, porque yo estaba enferma, a otro mensaje diciéndome sos una puta. Yo no lo había visto, lo vi el otro día. Llegó la madrugada, yo sentí el portón, sentí todo el proceso, digamos, de llegar. Yo no dormía, yo estaba alerta siempre. Y bueno, cuando llega, directamente se fue y se sentó en la punta de la cama. No me acuerdo bien qué fue que me dijo, pero se levantó y me agarró el pelo y me sacó de la cama. Me arrastra desde la cama por todo el pasillo hasta el living. En ese momento me empieza a pegar, me agarra el pelo y se abre la puerta, digamos, con la llave. Todo esto me tenía a mí del pelo. Yo gritando, me saca hacia afuera y me vuelve a traer para adentro. Diciéndome sos una puta, andate con todos los machos. Me lleva el pelo hacia afuera, me revolea, me mete de nuevo. Y ahí me empezó a pegar. Y yo lo único que hacía era taparme esta parte de la cabeza, porque yo sabía que si me golpeaba ahí con algún mueble, me mataba. A todo esto me decía, te voy a matar, no te van a encontrar nunca más. Me golpeaba, me agarraba el pelo y me pegaba contra el piso, la cara. Me golpeé por todos lados. Yo pensaba que ese momento me iba a matar. Por eso me cubría justamente y ni siquiera me defendía, o sea, nada. Y en ese momento que me está pegando en el piso y que me agarraba el pelo, me golpeaba contra el suelo, me decía que me iba a matar, que nadie me iba a encontrar, me doy vuelta, o sea, veo atrás de él a mi nena, a Olivia, y parada, gritándole, papá, basta, papá, no se pega, papá, deja, papá, por favor, basta, llorando. Entonces, en el momento en el que él me deja de hacer eso, o sea, no sé cómo fue que yo logré que me suelte, y me voy corriendo y la agarro. Y cuando la agarro, la pongo así, porque él siguió pegándome trompadas con la nena Upa. Yo todo esto en el piso, yo me arrastro y la agarro en el piso. Y la tengo y yo le decía, ¿para qué le vas a pegar a Olivia? Y él empezó a decirle a Olivia, ve Olivia, esto le pasa a las putas, Olivia, tu madre es una puta. Ve Olivia, esto le pasa a las putas, Olivia, tu madre es una puta.
te va a pasar esto si vos sos como tu madre y no sé qué. Y ella llorando y yo diciéndole tranquila, mi amor, tranquila, y la agarraba y él me pegaba a mí. Cuando no sé por qué me deja de pegar en ese momento, entonces me voy corriendo a mi dormitorio que estaba mi celular cargando. Cuando agarro el celular llamé, directamente marqué el 911. Por suerte me atendieron rápido y lo primero que les dije fue la dirección. Les dije Belisario Roldán, 1359, por favor, me está pegando, me va a matar. Y él escuchó que yo estaba hablando y se vino y me sacó el celular. O sea, se vino corriendo desde la cocina, me saca el celular y se vuelve a la cocina, calculo que esconderlo, no sé. Yo en ese momento dije, bueno, ya llamé a la policía. Estaba con Olivia y mi hijo estaba en el otro dormitorio. Entonces dije, voy a dejar a Olivia en su cama, en su dormitorio con Boris, y que si él me va a matar, antes de que llegue la policía, que no me mate al frente de ellos. Voy, la dejo y le cierro la puerta y que me haga lo que quiera, pero en la cocina. Y que ellos no vean eso. La agarro a Olivia, me voy a su dormitorio. Cuando le estoy acostando en la cama, vino por atrás, me agarró de nuevo en el dormitorio de los nenes. Me sacó, me empezó a pegar al frente de ellos, en el dormitorio de ellos. Olivia se volvió a levantar de la cama, vino, así como que me llevó a una esquina, vino atrás de él y le decía, papá, basta, papá, basta. Y después me empezó a decir, mamá, no grites más, así papá no te pega. Entre eso que me está pegando, él tenía un buzo blanco, y se miró el buzo, todo ensangrentado, obviamente, y me dijo, mira lo que me hiciste, qué asco, ¿yo qué voy a hacer ahora con esto? Y yo me acuerdo que escuché eso y dije, no, me va a matar. Y ahí en el dormitorio de los nenes es cuando me empieza a hacer esto en la cabeza, intentando doblarme el cuello. Y yo como que lo agarraba, hacía fuerza para el otro lado, le agarraba las manos. Y en ese momento que él está haciendo eso, veo a través del blackout la policía, las luces azules. Y bueno. En esos momentos pensás que son horas. Para mí fue eterno, pero deben haber sido 15 minutos, 20 minutos. De golpes, obviamente, sin parar, pero para mí fueron horas. Y Desde el momento que llamaste a la policía al momento que llegó. para mí fue larguísimo, pero en realidad tardaron poco, tardaron como mucho 10 minutos, menos 5 minutos. Para mí fue re largo. Cuando miro estaban las luces de la policía a través del blackout. No sé cómo, le grité, ahí dije la policía, y no sé cómo hice que logro como zafarme, digamos, y la agarré, salí corriendo, la agarré a Olivia y me fui para afuera porque estaba la policía y él me siguió persiguiendo. Me persiguió y cuando salgo afuera y miro, estaban todos los policías en la vereda y todos miraban hacia atrás mío, no a mí. Y uno de los policías dijo, no, mira, ahí está el hijo de puta. Y se desesperaron a subir a la reja, o sea, había como un alambre y está el portón. Se subieron por el portón, saltaron y todos sacaron las armas. Y él vino a querer agarrarme de nuevo y meterme para adentro. Y ahí los policías entraron con las armas, lo frenan. Yo me quedo afuera con mi nena. Me acuerdo que llovía y hacía un frío terrible. Yo estaba en bombacha, mi nena también. Y me quedo así abrazándola. Y ahí como que se me puso la mente en blanco. O sea, fue un momento en el cual quedé paralizada. Hasta que una policía viene y me agarra el brazo y me dice, ya está, mamá, puedes entrar, ya lo agarraron. En ese momento yo me acuerdo de Boris, porque Boris estaba adentro. Y entro, paso y él me gritaba, Valentina, Valentina, lo tenía en el piso con las esposas, me seguía gritando. Entro derecho a verlo a Boris y Boris estaba tapado hasta la cabeza, temblando, y con la mirada totalmente perdida. En ese momento lo levantó Boris
los agarró los dos y yo estaba choqueada, o sea, yo no pensaba, no me movía, nada. ¿Qué dirías a otra persona que está atravesando esa situación o que comienza a vivir la situación que vos empezaste a vivir con alguien que en una primera etapa, a los 6, 7 meses es amoroso, divino, y poquito tiempo ya de compartir, de convivir, de estar juntos? Que no estás sola, es lo principal, porque el estar sola te hace justamente sentir que no puedes recurrir a nadie y que solamente te le tenés que arreglar vos. Y eso es mentira, porque no estás sola. Y si alguien realmente está solo, yo creo que si le contás al vecino, al de la esquina o al del frente, te van a ayudar. El problema es sacarse ese miedo y ese pensamiento que justamente estos tipos de personas te lo meten en tu cabeza de que estás sola, porque sola no estás. Y eso lo aprendí ahora. Cuando sucedió todo me di cuenta de toda la gente que yo tenía y que siempre la tuve. De mi familia, de mis hijos, que aman a mis hijos, mis amigas, y me di cuenta que no era mi culpa y que a quien yo recurriera me iba a ayudar. Que no tenía que guardármelo todo y pasarlo todo yo sola. Si yo hubiese hablado antes, hubiese tenido un montón de personas. Entonces yo a una persona que viva eso es lo primero que le diría. No estás sola, tenés que hablar, tenés que decir, porque siempre alguien te va a ayudar. Recién ahora, después de 6 años, estamos teniendo una vida equilibrada emocionalmente. Y yo, de a poco, teniendo como un equilibrio emocional